alegre y muy contenta porque sé que este día es un día muy especial que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? En el campo espiritual se han librado muchas batallas para que hoy tú, que estás a través de las redes de la iglesia, puedas escuchar la voz de Dios de una manera audible. Así que te animo a que sigas conectado, sigas intercediendo por las personas que necesitan de Dios y podamos compartir también este video que será de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias. Mis queridos hermanos de CMN, quiero darles un saludo cordiales a todos ustedes porque nuestra iglesia es una nación grande y fuerte que no nos detenemos ante el coronavirus porque tenemos un Dios grande y poderoso. Así que les invito a todos los hermanos que sigan sus transmisiones vía YouTube, vía Zoom, vía Facebook, que no se lo pierdan. El coronavirus no nos va a detener. Muy buenos días para todos y cada uno de nuestros amigos que en las redes nos siguen. Y también a la iglesia, claro está, que pastoreamos nosotros. Queremos bendecirles y queremos animarles a que nos unamos como familia en esta mañana, que hagamos de nuestra casa, que hagamos de nuestra sala, que hagamos de nuestra habitación un altar familiar para Dios. Que sea hoy ese lugar especial, como en algún momento lo fue nuestra congregación, nuestro templo, ¿verdad? Que hagamos de ese ambiente un lugar especial donde vamos a sentir la presencia de Dios y donde vamos a ser muy bendecidos con el consejo de Dios en este día. Así es, mis amados hermanos y amigos, sean bienvenidos todos a este tiempo de adoración, a este tiempo de palabra y donde vamos a conocer más al Señor. Te invito a que animes a tu familia, a los tuyos, a que se sienten alrededor del televisor, del computador, del celular, para que juntos escuchemos la palabra de Dios y empecemos entonces a conocer su voluntad y a crecer en el conocimiento del Señor. Te invito a que hagamos una corta oración para dar inicio a la palabra. Señor, queremos agradecerte en este día porque nos has dado la vida, porque nos has dado, Señor, la salud. Muchos de nosotros, muchos de los que hoy están ahí en casa viéndonos a través de las redes, Señor, tienen salud. Muchos de ellos tal vez en algún momento estuvieron indispuestos, enfermos, Señor, pero tú sanaste, tú consolaste, tú trajiste fe, tú trajiste esperanza, Señor, y trajiste fortaleza en medio de los momentos difíciles. No dudamos de que hay personas y de que hay hermanos que han pasado momentos muy difíciles en este tiempo, no solamente producto de un virus, Señor, sino de todo lo que este virus ha traído alrededor de cada una de las familias, Señor. Pero sabemos que tú estás obrando, que tú no nos abandonas, Señor, que tú no te cansas con cansancio, Señor, y que tú estás atento a nuestras necesidades, Señor. Tu palabra dice que podrán ser conmovidos los montes, pero tú permaneces, Señor. Y gracias, Dios mío, Señor, porque estamos viviendo tiempos así, donde hemos sentido que todo se ha conmovido, que todo se ha movido, que todo ha cambiado, Señor. Pero tú estás ahí alrededor de nuestra vida, Señor, cuidando de cada uno de nosotros. Gracias te damos porque un día como hoy es un día especial para buscarte a ti. Así es, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos y permite que hoy podamos entender por medio de tu Santo Espíritu la palabra de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un Dios misericordioso, un Dios que nos ama con amor eterno. Vamos a exaltarle ahí, con gratitud. Vamos a exaltarle con alegría, vamos. Yeah. Tú eres fiel. Cántalo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Así es. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Proclama. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya.
eres fiel y tu misericordia eterna. Proclámalo. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, siempre fiel. Hoy te cantamos, eres fiel, vamos. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres Celebramos, hoy celebramos su victoria. Eres fiel con nosotros, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gracias por amarnos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Cantamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Proclámalo. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, cántalo, te adoramos. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, cantemos, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Tú eres Qué bendición, amada iglesia, una vez más estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Son tiempos complicados para todos nosotros, pero la palabra es la fuente de esperanza y de vida que todos necesitamos. Esa es la palabra que hallamos gracia, paz, unidad, amor y tenemos esperanza en Jesucristo. Así que en esta mañana te animo a disponer tu corazón, amada iglesia, amados amigos que hoy están viéndonos a través de las redes sociales, que dispongan su corazón una vez más para atender al consejo de Dios y ponerlo por obra. Porque es necesario atender con atención para guardar y poner por obra el mensaje que Dios tiene para nosotros para que nos vaya bien. Y esto es maravilloso. Dios te ama, tiene un plan maravilloso, quiere bendecirnos, quiere usar la iglesia como instrumento y fuente de bendición a otros. Somos la luz que alumbra el lugar oscuro. Recuérdalo, Dios te
trajo a este lugar hoy con un propósito. Es recordarte que eres su iglesia, eres su pueblo y tienes todo su respaldo para hacer maravillas en su nombre, para traer libertad al cautivo, sanear enfermo. Está el Espíritu Santo de Dios sobre ti, así que hoy animémonos, fortalezcámonos en Él y seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos del poder de Dios para ir en su nombre y hacer su voluntad. Quiero iniciar esta enseñanza que he titulado Tiempo de unirnos. Y es verdad, este es un tiempo propicio donde la iglesia debe unirse, entender cuál es su labor en la tierra y unirse como un solo cuerpo y poder así anunciar a Cristo al mundo entero. Por años, por décadas, muchos de nosotros estuvimos divididos por nombres, denominaciones y por otras muchas más cosas. Pero hoy es el tiempo de entender que si permanecemos divididos, Dios no va a ser manifestado al mundo. Esta es la mejor época para que la iglesia de Jesucristo, la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre, esa iglesia que lo ha aceptado y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que ha sido santificada, que ha sido renovada en Él, entendamos y entienda de una vez la importancia de la unidad, de comprender que solo cuando trabajemos como uno solo, pensando como uno solo, actuando como uno solo, seremos gente que realmente mostrará la gloria de Dios al mundo entero y el mundo reconocerá que Dios está en nosotros. Por años el mundo desafortunadamente ha conocido a algunos de nosotros o a muchos por la división, por la falta de unidad, porque hablamos muchas veces mal los unos de los otros, pero hoy es el tiempo de hacer lo correcto, de arrepentirnos y empezar a actuar como verdaderos hijos de Dios. Dejar a un lado las diferencias, las dificultades, los pleitos, las contiendas, los celos y empezar entonces a buscar la verdadera unidad para que Cristo sea glorificado en medio de nosotros. Quiero leer la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional de la siguiente manera, en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 3. Carta a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 3. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Cuando acá está hablando del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, es con mayúscula. Que tenemos que trabajar nosotros, es parte de nuestra labor como verdaderos creyentes, como hijos de Dios, trabajar para estar en paz los unos con los otros. Y cuando está hablando de que estemos en paz, no está hablando de que yo en lo personal tenga paz, porque Él es mi Cristo, es mi paz. Está hablando de que tengamos paz en comunión unos con otros, para que a través de esa unidad Dios sea glorificado y para principalmente no perder la unidad que el Espíritu Santo nos dio. La Biblia nos compara como un cuerpo que bien concertado entre sus coyunturas va creciendo, que bien unido en sus coyunturas va creciendo, y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia crezca, madure, se multiplique y lleguemos a ser un pueblo grande y numeroso para encontrarnos un día con nuestro buen Señor y amado Salvador Jesucristo. Y esto es maravilloso, qué lindo poder entender esto. Y el Señor quiere que hoy lo entendamos. Recuerda, es a través de nuestro esfuerzo, ahora con el poder, la gracia que tenemos de parte de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado, a través de ese esfuerzo que nosotros hacemos por cuidar esa comunión los unos con los otros, que la unidad no se va a perder. Hoy vemos divisiones, como le decía al principio, grandes divisiones en el cristianismo y peleando porque alguno se siente que es de determinado movimiento o de aquel movimiento evangelístico, de aquella posición doctrinal o de tal cual. Y eso ha traído muchos conflictos, porque muchas veces los que no conocen a Cristo no saben a dónde ir, porque no ven la unidad. No ven ciertamente que nos esforzamos por guardar la paz unos entre los otros y terminamos con contiendas y divisiones que lo único que producen es muerte a los oyentes, a los que nos ven y nos oyen a nivel mundial.
Así que yo te animo a algo, amado amigo que me escuchas, amado hermano y aún amado pastor que me escuchas. Usemos las redes para unirnos, usemos las redes para bendecir, para transmitir el mensaje de Dios y no para hablar mal de ninguno de nosotros. Bendigamos y no maldigamos, dice la Biblia. Es necesario entonces que podamos comprender que la iglesia del Señor tiene y debe pronto entender que sin unidad no podemos realizar el plan de Dios para con nosotros. Usted puede trabajar en lo individual y esforzarse y tratar de hacer algo para el Señor en lo individual diciendo, pues si nadie quiere unirse, yo lo hago. Si nadie lo hace, lo hago yo. Pero recuerda, somos un cuerpo y en ese cuerpo hay muchos miembros y no todos hacen lo mismo. Y tú, aunque quieras trabajar solo, hacer las cosas solo, por más que te esfuerces, no alcanzarás a hacer todo lo que Dios pide que haga la iglesia, porque eres simplemente parte del cuerpo, eres un miembro apenas. Y si quieres hacerlo solo, tendrías que salir de ese cuerpo, y por ende, si estás fuera del cuerpo, no puedes vivir mucho tiempo. Un miembro, un dedo, una parte de nosotros, hablándolo humanamente, que esté lejos, apartado del cuerpo, no vive, porque no le llega la sangre, no irriga sangre a ese miembro y va a morir. Así que es necesario que entendamos que tampoco nuestro esfuerzo a nivel individual va a producir que Dios sea glorificado de la manera que Él anhela. Dios planeó que solo a través de la unidad y a través de esa verdadera pasión manifestada en amor, perdón y misericordia hacia los demás como iglesia, Él fuera glorificado. Dejemos de pensar a nivel individual, egoísta, que Dios me va a usar, no importa, no necesito a nadie más. La verdad es que nos necesitamos unos a otros. Tú necesitas de mí, yo necesito de ti para poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y que el Señor sea glorificado. La Biblia nos enseña algo maravilloso. Quiero hablar en primer lugar de los enemigos de la unidad. Hemos visto que la unidad se hace necesaria en este tiempo y es un tiempo propicio para mostrar como iglesia que realmente somos guiados por una sola cabeza, Jesucristo. Aunque somos un cuerpo y somos muchos, dentro de ese cuerpo solo tenemos una cabeza, Jesucristo, y el cuerpo se guía por esa cabeza. Por eso no podemos estar divididos ni buscando nuestro propio bienestar o haciendo algo en lo individual egoístamente para decir que voy a glorificar a Dios. El cuerpo siempre trabaja unido para glorificar y hacer la voluntad de la cabeza. Así que entendamos esto. Comprendido esto, quiero que vayamos a un primer punto. Hay unos enemigos claves de la unidad que están destruyendo y han destruido muchas veces el propósito, o no han destruido, han dañado o han tratado de dañar el propósito de Dios muchas veces dentro de la iglesia. Y hay muchos que han sido afectados, personas, jóvenes, adultos, matrimonios que han salido heridos de en medio de nosotros porque no hemos comprendido esto. Y vamos a ver, la Biblia nos habla en Juan capítulo 17, versículo 7, y le voy a leer algunos versículos, cuáles son algunos enemigos de la unidad y de los cuales tenemos que cuidarnos. Ahora bien, saben que tú me diste todo lo que tengo, porque les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Yo te ruego por ellos, no pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Más bien, pido por los seguidores que me diste, dice la Biblia, y que son tuyos. Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo, para que mis seguidores sean tan felices como yo. Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo, ellos se entreguen totalmente a ti. Les envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así que como tú me enviaste a mí. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí
cuando escuchen tu mensaje. En primer lugar, Jesús en esta oración que hace por sus discípulos y a la vez es una oración que hace por todos los que han de creer en Él un día, o sea, en esta oración entras tú y entro yo, hace un énfasis muy importante en el mensaje que el ser humano escucha de parte de Él y a través de sus seguidores. Una de las debilidades y de los conflictos y de los enemigos más grandes del cristianismo es la ignorancia bíblica, es la falta de interés en los creyentes y en los que enseñan algunas veces de mostrar el verdadero mensaje que Jesús vino a darnos. El mensaje de salvación. El mensaje de salvación está en las Escrituras. Y hoy vemos con dolor que muchos de los creyentes, muchos de los cristianos no están interesados en conocer y estudiar a profundidad la doctrina, la enseñanza que nos dejó Jesús. Y muchos hoy simplemente son seguidores, simpatizantes de Jesús. Y están siguiendo a Jesús solo porque han visto en ellos milagros o se han sentido bien o se sienten bien en una iglesia o se sienten bien a través de las canciones que escuchan, pero realmente no tienen profundidad ni raíz. Su fe no tiene un sustento ni un cimiento claro, y por eso las dificultades de este mundo, y cuando tienen que trabajar como uno solo en equipo, no lo logran hacer. Y por eso hoy hay muchas divisiones, se han dado muchas divisiones dentro del cuerpo de Cristo, porque la palabra de verdad no está en abundancia en el corazón del creyente. Y eso es un enemigo fuerte de la unidad, porque mientras no conozcamos el mensaje con claridad, mientras no aceptemos a Cristo como Señor y Salvador, mientras no lo vivamos, jamás podremos estar firmes en Él. Y no tendremos su amor morando en nosotros, no tendremos su Santo Espíritu a plenitud en nuestras vidas y seremos rebeldes. Y entonces no podremos estar en unidad como en el resto del cuerpo, porque no nos sentiremos a gusto. Y muchas veces la ignorancia ha producido que nos resistamos a la voluntad de Dios sin darnos cuenta. Porque Dios nos manda a trabajar juntos, a que nos perdonemos unos a otros, a que cuidemos de los unos de los otros, a que nos esforcemos en perdonar, en amar, en pasar por alto el agravio. Y dice la Biblia, de la manera que Él nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Levantar al caído, ayudar al necesitado. Y que primeramente ayudemos a los hermanos en la fe. Pero se nos olvida. Y muchas veces no es que se nos olvide, es que no conocemos estas verdades y por ende no podemos trabajar juntos. Por eso se hace necesario que hoy combatamos la ignorancia de la palabra y del mensaje claro de Jesús. Nosotros los que predicamos debemos empezar a trabajar por enviar un mensaje claro a la iglesia, a nuestros hermanos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Salvador que el mundo necesitaba. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el Rey y es el que gobierna la iglesia. Es solo a través de Él que vamos al Padre. Es el Padre que dio a su Hijo por amor para que seamos salvos. Y Él instituyó en su palabra mandamientos, ordenanzas para que le siguiéramos. Envió a su Santo Espíritu sobre nosotros para poder cumplir su palabra y poder hacer su voluntad. No estamos solos. Tenemos todo lo necesario para hacer su voluntad. Pero desafortunadamente muchos de mis hermanos no saben esto. Se les olvida porque dejan de estudiar y escudriñar las Escrituras, que son las que nos dan vida eterna y son las que dan testimonio de Jesús. Y muchos, a causa de esta ignorancia, su vida espiritual empieza a decaer paulatinamente y empiezan a desfallecer en su fe. Y cuando se dan cuenta, tienen y están practicando costumbres que ya habían dejado y hábitos que habían dejado hace algún tiempo o hace mucho tiempo. Gente que ya no mentía, empieza a mentir poco a poco. Gente que sus pensamientos habían sido renovados y pensaba en lo bueno, en lo santo, en lo puro. A causa de su ignorancia, de su poco compromiso con la palabra, vuelven otra vez a surgirle pensamientos de duda, de incredulidad, de chisme, de pleito. Y todo esto se da como resultado al poco compromiso del estudio de la palabra, del guardar y atesorar ese mensaje claro de Dios en nosotros.
También a veces es culpa de nosotros los que enseñamos, porque no enseñamos a plenitud la palabra de Dios. Solo a veces tomamos ciertos textos bíblicos y hacemos énfasis en ellos y dejamos de enseñar la plenitud de la palabra. Pero es un buen momento, este tiempo, para retomar lo que Dios quiere. Y es que todos juntos empecemos a humillarnos delante de Dios y reconocer a Cristo y su palabra como la autoridad de nuestras vidas y empecemos a practicarla. Cuando nosotros dejamos a un lado la palabra, empezamos otra vez a preocuparnos en lo que el mundo se preocupa y empezamos a decir frases como: si yo no trabajo, tengo que trabajar, tengo que hacer ciertas cosas, y dejamos de creer que ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No estoy diciendo que el trabajo sea malo, estoy diciendo que cuando ya tu único énfasis es adquirir riquezas, ganar dinero, ser famoso, alcanzar tus sueños, y eso va a costar tu comunión con Dios, y eso está empezando a costar tu cristianismo, está empezando a costar tu fe en Jesucristo, que puedas dar fruto, es una mala señal. Está indicando que no estás viviendo la palabra, y eso es un gran enemigo de la unidad, porque cuando empezamos a alejarnos de la palabra, empezamos a alejarnos de Cristo y por ende de su cuerpo, de los miembros de su cuerpo, y empezamos a tener excusas para servir a Dios y no queremos participar, o simplemente participamos de una manera sigilosa y empezamos a hacerlo de una manera parcial y empezamos a ser menos efectivos en lo que hacemos. Y en el peor de los casos empezamos a practicar y hacer la voluntad de Dios, untando esa preciosa voluntad de Dios con el pecado, manchando el propósito de Dios en pecado. Hoy vemos que desafortunadamente también esto pasa dentro del cuerpo de Cristo. Mucha gente que se ha alejado de la palabra, se ha alejado de comunión con Dios, ha dejado de permitir que Jesús sea el Señor y el guía de sus vidas, y ha empezado a practicar el pecado, y revuelven y mezclan esto, mezclan el servicio y el pecado, y esto es algo muy grave, porque el mundo también lo ve, se da cuenta de esto y empieza ¿a qué? A hablar mal de Cristo, a hablar mal de su iglesia, y no quiere buscar a Dios. Por eso es necesario que hoy más que nunca nos volvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente al mensaje puro de la palabra de Dios. Volvámonos al mensaje real. Dios es uno solo. Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo. Si no vamos a Él, ciertamente permanecemos en pecado, y la paga del pecado es muerte. Así que es tiempo de volvernos a la palabra, porque la palabra es agua purificadora. Es por medio de la palabra que nuestro entendimiento es renovado, y es a través de la palabra que obtenemos la fe necesaria para seguir confiando en Jesucristo, seguir confiando que Él está con nosotros, que Él nos ayuda, que Él nos ha dado la fuerza y el poder para vencer y para cuidar de esta unidad y trabajar como uno solo, hombro a hombro, porque Cristo sea conocido y porque Dios sea glorificado. Y esto es maravilloso. Así que trabajemos por la palabra, trabajemos por guardar, conocer y aprender más acerca de la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Sigamos adelante. Otra de las cosas que podemos ver y encontrar como enemigo fatal de la unidad de la iglesia, dice lo siguiente: hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes tienen al Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Porque eso tuve que hablarles como apenas comenzaran a creer en Cristo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles, y todavía no lo están, porque siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros, se pelean entre ustedes, porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Otra de las dificultades que vemos para hallar la unidad como cuerpo de Cristo es la inmadurez del creyente. Y esto va de la mano de lo que acabo de enseñar.
del conocimiento verdadero y genuino de la palabra de Dios y del sujetarnos a ella. Toda persona que no acepta la palabra como su autoridad en la vida no va a poder crecer, no va a poder entender los misterios de Dios y por ende siempre se va a quedar como un niño espiritual y no va a entender los planes de Dios y muchas veces se va a ver enfrentado al plan y al proyecto de Dios, discutiendo y poniendo peros y trabas ante los que quieren hacer la voluntad de Dios. Muchas veces vemos en la historia bíblica y en la historia de los grandes hombres de Dios cómo muchas personas dentro de la iglesia se opusieron a muchos de los grandes evangelistas que hoy conocemos en la historia. Gente que no quería hacer misiones, gente que no quería apoyar la obra misionera, otros que no querían permitir que la obra se extendiera a otros lugares y empezaron a oponerse a la obra de Dios sin darse cuenta, porque no eran lo suficientemente maduros. La inmadurez produce un gran problema dentro de la unidad de la iglesia, porque empieza a traer divisiones y contiendas, porque esa inmadurez produce que dejemos de mirar a Cristo y empecemos a seguir a los hombres. Y esto es algo que ha ocurrido desafortunadamente muchas veces dentro del cuerpo de Cristo. Se nos olvida que nosotros seguimos, a quien adoramos y a quien servimos es a Jesucristo, y empezamos a desviarnos y empezamos a seguir y a idolatrar a hombres. Yo soy y sigo, soy de tal denominación, soy de tal iglesia, yo sigo a mi pastor, y empezamos a obedecer más a hombres, a denominaciones, a nombres que al propio Cristo. Y muchas veces no es culpa de hombres de Dios que genuinamente están enseñando, sino de las personas que no han madurado. Y comenzamos a contender y comienzan a contender. Pero mi iglesia es mejor, mi denominación es mejor, ustedes son más pecadores. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y empiezan a haber divisiones. Y esto estaba ocurriendo en la época del apóstol Pablo, en la iglesia de Corinto. Y Pablo tiene que decirles, ustedes todavía no pueden entender las cosas profundas de Dios, no pueden hacer su voluntad al no entenderlas, porque actúan como gente pecadora, como gente natural que no tiene a Cristo, en contiendas y divisiones. Si tienes una persona contenciosa aún, que le gusta contender y poner en tela de juicio todo lo que te enseñan, y aunque sabes que es algo bueno lo que están pidiendo que hagas, siempre dices no, y siempre eres de los que le habla a otros, siembra la cizaña para que se rebelen contra las autoridades de tu iglesia, para frenar los proyectos de Dios, te digo, eres inmaduro y tienes un gran problema, un muy grave problema. Es tiempo ya de salir de la niñez espiritual y dejar de ser conflictivo e inmaduro, porque es un problema grave. Hoy vemos que dentro de la iglesia el 80%, gran parte de la iglesia es inmadura, porque solo trabajan algunos pocos. El 20% generalmente de la congregación es el que trabaja, y eso en el mejor de los casos. El 80% ciertamente no está involucrado en nada porque no ha madurado, y el que no madura no le interesa esforzarse o unirse a trabajar en algo para la gloria de Dios. Esto ocurre también en casa. Cuando los chicos están creciendo, los papás son los que organizan, limpian, y cuando todos queremos participar de un trabajo unido, a ellos les cuesta más, porque están en ese proceso de madurez y no quieren levantarse de la cama, y no quieren ayudar, y les da pereza tender su cama, limpiar su cuarto. Pero cuando ya crecen y entienden que son parte de una familia y que todos trabajando, la casa va a estar limpia, cuando crecen y maduran, no hay conflicto con ellos. Pero el que no madura llega a los 30 y sigue sin tender la cama, sigue dejando la cama, sigue dejando la toalla en cualquier lugar, sigue colocando y siendo parte de un problema que no tiene cuándo solucionarse. Muchas veces las iglesias no crecen, no pueden prosperar, no surgen adelante, es porque sus miembros no han madurado y tienen conflictos internos muy fuertes, divisiones, contiendas, y se preguntan, pero ¿por qué no crecemos? Y le echamos muchas veces la culpa al pastor, a los líderes, pero definitivamente es, si la persona no madura, si el creyente no madura, no va a poder avanzar. Ese es uno de los grandes problemas. También podemos ver como un gran problema lo siguiente, hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen al Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, sino que tiene que hablar como niños. Y muchas veces los pastores y los líderes quisieran enseñar más profundamente y lanzarse a proyectos muy grandes,
pero se sienten solos porque los que los rodean no se han involucrado, no se han consagrado, no se han santificado y no se han dedicado a Dios como corresponde. El problema de no conocer las Escrituras, de no madurar y de ser conflictivo, el problema radica en que el creyente no quiere comprometerse, no ha entendido que sin compromiso genuino jamás se va a poder avanzar. Si tú no te comprometes con Cristo, con su iglesia, no podrás avanzar. Así que es tiempo de consagrarnos a Él, de dedicarnos plenamente y empezar a madurar, empezar a permitir que su palabra more en abundancia en nuestro corazón para poder así amar de la manera que Él amó, perdonar de la manera que Él perdonó y poder soportarnos los unos a los otros en amor y guardar la unidad que el Espíritu nos dio. Y entonces así reflejar a Cristo al mundo entero. Recuérdalo, solo a través de esto podemos nosotros empezar a manifestar al mundo que somos sus hijos, que somos hijos de Dios y que Cristo es el Rey y el único Señor capaz de salvar a la humanidad. Próximo domingo vamos a seguir con este tema y vamos a también darnos cuenta qué necesitamos para guardar la unidad y qué nos dejó Dios en su palabra estipulado para que seamos uno solo. ¿Qué herramientas nos dio para poder vencer los conflictos que traen división dentro de la iglesia? Pero por el momento recuérdalo, nosotros, sus hijos, fuimos hechos uno solo en Cristo Jesús. Nos hicieron uno solo, una iglesia, un cuerpo. Y en ese cuerpo todos debemos trabajar juntos con un solo sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús, para poder salir adelante y en este tiempo manifestar al mundo que sí hay esperanza. Dios te bendiga. Y bueno, y todo esto solamente con un propósito, que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Y se necesita un arduo trabajo y un gran esfuerzo de cada uno de nosotros en lo individual para que esa unidad se manifieste y para que el mundo vea a través de la unidad de nosotros como hijos de Dios que Dios ama al mundo y que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a cada uno de nosotros. Les amamos muchísimo y queremos animarles y también invitarles a cada uno de los que hoy nos ven y de los que hoy nos escuchan a que enfoquemos nuestros ojos no en las circunstancias, porque no son las mejores. Las circunstancias que tenemos cada uno de nosotros en este momento no son las mejores para nuestros ojos humanos tal vez. Pero si nosotros nos enfocamos en la grandeza y en el poder de Dios, nosotros vamos a experimentar, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me gustaría que termináramos este tiempo de enseñanza, de predicación con este texto. Dice el apóstol Pablo en la carta que escribió a los Filipenses: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, dice Pablo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que nosotros podemos entender, y eso lo necesitamos en estos momentos. Con toda sinceridad te animo a ti que te acerques a Dios durante esta semana y le manifiestes a Dios lo que estás sintiendo. Si te has sentido angustiado, díselo. Si te has sentido triste, díselo. Si necesitas que tus necesidades económicas sean suplidas en algún área, en algún aspecto, díselo al Señor y vas a ver que experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice al finalizar el versículo 7, la paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como Iglesia CMN Perú. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada una de las actividades que tenemos como iglesia. Recuerda comentar, pide tus oraciones, estamos dispuestos a hacerlo. Dale like, me gusta y comparte con otros para que Cristo sea conocido en todo el mundo.
El día miércoles y el día domingo nosotros tenemos nuestras próximas transmisiones. El miércoles estaremos con ustedes a las 6:30 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana, que va a ser un tiempo propicio para que Dios le hable a tu corazón. Los miércoles nos encontramos en vivo a través de Facebook y los domingos a través de YouTube y Facebook. Dios te bendiga. Te amamos muchísimo.